Los 10 estados más peligrosos para vivir en Estados Unidos en 2025. La gasolina está por las nubes, las escenas del crimen se han vuelto paisaje cotidiano, y barrios enteros parecen haber sido olvidados por el tiempo. Ya no hablamos de una sola ciudad ni de un caso aislado, la decadencia se extiende, silenciosa pero implacable. Estados que alguna vez representaron el sueño americano hoy ofrecen algo mucho más sombrío, una lenta caída hacia el caos. Familias huyen, negocios cierran, y comunidades enteras se desmoronan. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y podría pasarle a tu estado? Estas no son señales de alerta, son sirenas. Y en 2025, estos 10 estados han cruzado la línea. Aquí comienza el recuento de los lugares donde vivir ya no es un proyecto de vida, sino un acto de supervivencia. Nuevo México, crímenes, carteles y abandono. Albuquerque es ahora un reflejo de lo que está pasando. Negocios cerrados con tablones, ambulancias constantes y calles donde nadie quiere estar después de las 6 de la tarde. Nuevo México tiene hoy la tasa de crimen violento más alta del país, 749 por cada 100.000 habitantes. Pero lo más grave no es eso, los cuerpos policiales están desapareciendo. En 2024, decenas de departamentos denunciaron que ya no tienen suficiente personal para responder a todas las llamadas al 911. Literalmente, no hay quien te ayude. ¿Y qué pasa cuando la policía se va, pero el crimen no? El estado se convierte en tierra de nadie. Y con las rutas de tráfico de drogas cruzando por sus caminos, el escenario se vuelve letal, carteles, fentanilo, escuelas deterioradas y hospitales colapsando. ¿Es esto un lugar para construir un futuro, o solo para sobrevivir al día? Colorado, del paraíso natural al infierno cotidiano. Colorado era el símbolo del equilibrio entre naturaleza, modernidad y calidad de vida. Hoy, está en ruinas. Denver se ha convertido en uno de los focos principales de robos de autos y sobredosis por drogas en el país. El fentanilo está matando más rápido de lo que las familias pueden reaccionar. Y como si eso no bastara, los incendios forestales han convertido vastas zonas en infiernos incontrolables. Las llamas llegan cada vez más cerca de las casas, las aseguradoras abandonan el estado, y miles son obligados a evacuar con lo puesto. ¿Hasta cuándo puede resistir una comunidad cuando todo arde, todo es caro, y todo parece fuera de control? Luisiana, tierra hundida, hospitales cerrados, miedo creciente. Luisiana encabeza una vez más la tasa de homicidios en Estados Unidos. En Nueva Orleans, las cifras superan incluso a las de algunas zonas de guerra. Y mientras tanto, el sistema de salud colapsa, decenas de hospitales han cerrado salas de emergencia. En muchos lugares, un infarto significa un viaje de 2 horas. Si sobrevives el camino. Y eso no es lo peor. Luisiana está literalmente desapareciendo, cada 100 minutos, el mar se traga el equivalente a un campo de fútbol. Cuando las inundaciones llegan, no es una sorpresa, es la continuación de una catástrofe anunciada. ¿Puedes llamar hogar a un lugar donde el suelo se hunde, las ambulancias no llegan y la violencia te espera en cada esquina? Tennessee, crimen desbordado y prisiones deshechas. Memphis ha roto récords de inseguridad. Carjackings, asesinatos y asaltos no son excepción, son rutina. Y Nashville le sigue de cerca. Tennessee es ahora uno de los 5 estados más peligrosos del país. Pero el verdadero pánico está en otro lado, las prisiones. Sin personal, sin fondos, y sin control. Los guardias renuncian, los reclusos escapan, y los que son liberados regresan a tu vecindario. ¿Y los niños? Están atrapados en escuelas públicas que se desmoronan. Salones hacinados, sin maestros, sin recursos, y en muchos casos, sin seguridad. La educación ha dejado de ser una promesa. Y mientras tanto, el opioide sigue haciendo estragos en las zonas rurales, donde los hospitales no existen y las adicciones se cobran vidas todos los días. Arkansas, violencia desatada y hospitales fantasmas. Ya no es solo Little Rock. En ciudades pequeñas y pueblos rurales de Arkansas, los tiroteos ya no sorprenden a nadie. El estado está entre los 5 más violentos del país, con más de 620 crímenes por cada 100.000 habitantes.
Carjackings, invasiones de hogares, disparos al azar, ya no hay refugio seguro. Y cuando alguien resulta herido, el drama apenas empieza, decenas de hospitales rurales han cerrado o reducido sus servicios. En algunas zonas, no hay ambulancias. Sufres un accidente, y el hospital más cercano está a 2 o 3 horas, si es que llegas con vida. Y por debajo de todo, corren las venas abiertas del fentanilo y la metanfetamina. Las rutas del narcotráfico se extienden por todo el estado, mientras los alguaciles locales lo admiten sin rodeos: estamos superados, estamos solos. ¿Se puede hablar de comunidad cuando ni siquiera se garantiza un mínimo de seguridad, salud o educación? Oklahoma, tornados, abandono y suicidios en silencio. Todos saben que Oklahoma está en el centro de Tornado Alley. Pero los tornados son solo una parte del desastre. Carreteras agrietadas, hospitales cerrando, y una crisis de salud mental que está dejando una estela de tragedias invisibles. ¿Sabías que en 2025, Oklahoma está entre los peores estados del país en atención psicológica y prevención del suicidio? Las tasas de suicidio entre jóvenes y veteranos han explotado. ¿Y qué ha hecho el Estado? Recortar fondos. Hay regiones enteras donde no existe ni un solo terapeuta disponible. Las escuelas están colapsando, los maestros renuncian, y los padres hacen homeschooling no porque quieran, sino porque tienen miedo. Miedo de lo que sus hijos puedan vivir dentro de un aula sin recursos ni control. Y a pesar de los ingresos petroleros del Estado, miles de familias no pueden pagar la electricidad, los seguros, ni una simple consulta médica. En un lugar donde cada desastre natural puede ser el último, la pregunta ya no es si Oklahoma aguantará otro tornado. Es si sobrevivirá a su propio colapso interno. Texas, inundaciones, apagones y un sistema roto. Todo es grande en Texas, incluso el desastre. En 2025, el estado ha sufrido 6 inundaciones catastróficas en solo 4 meses. Solo en un fin de semana de julio, más de 130 personas murieron en la región montañosa por lluvias históricas. Las carreteras se volvieron ríos. Las casas desaparecieron. Y mientras el agua sube, la población también. Texas está colapsando bajo su propio peso. Las ciudades están saturadas, los servicios de emergencia no dan abasto, y en muchos casos, están llamando a jubilados para que regresen a trabajar. ¿Y la red eléctrica? Tras el escándalo de 2021, todo prometía mejorar. Pero en 2025, los cortes de energía siguen ocurriendo. En pleno verano, con temperaturas de 43 grados, familias enteras pasan horas sin luz ni aire acondicionado. En Houston, en Austin, en Dallas, el sistema de seguro se ha vuelto impagable o inexistente. Hay zonas donde ya nadie asegura viviendas por riesgo de inundación. Y los constructores siguen edificando como si el agua no existiera. ¿De verdad puedes construir una vida en un lugar donde la electricidad falla, las calles se inundan y el hospital más cercano podría estar colapsado? California, fuego, deudas y el gran temblor que viene. California sigue siendo bonita en las postales. Pero en 2025, es un polvorín. Los incendios forestales están devorando comunidades enteras en el norte del estado. Las llamas avanzan tan rápido que ni siquiera las alertas logran advertir a tiempo. Hay familias que han tenido que huir con lo puesto en cuestión de minutos. Mientras tanto, los alquileres se han vuelto imposibles. En ciudades como Los Ángeles o San Francisco, hasta trabajadores con 2 empleos están viviendo en sus coches. El precio promedio de un alquiler supera los $3,000 mensuales. Y como si fuera poco, los científicos no se andan con rodeos, el gran terremoto está al caer. California está sobre una falla sísmica activa, y cuando eso ocurra, no será solo un susto. Será un colapso total, puentes caídos, apagones masivos, caos urbano. La falta de vivienda ya es una emergencia humanitaria. Más de 170,000 personas viven sin techo. Las aceras se han convertido en campamentos. Los parques, en refugios improvisados. Y mientras algunos políticos prometen soluciones, otros recortan los servicios que quedaban. ¿Sientes que algo se está rompiendo en Estados Unidos? No es una exageración.
Es una verdad que ya viven millones. En Crónicas del Imperio seguimos contando lo que los medios tradicionales prefieren callar. Quédate, aún falta lo peor. Florida, huracanes, seguros imposibles y tierra que desaparece. Florida ya no está solo en riesgo. Está en modo supervivencia. En 2025, un huracán categoría 5 arrasó comunidades enteras en la costa del Golfo. Más de $80.000 millones en pérdidas. Miles de familias siguen desplazadas. Y lo más alarmante, no fue un evento aislado. Fue el sexto fenómeno devastador en menos de 2 años. Y con cada tormenta, llega una factura imposible de pagar. Las aseguradoras han huido del estado. A algunos propietarios les han triplicado las primas, a otros simplemente les cancelaron la cobertura. ¿Qué haces cuando no puedes asegurar tu casa? ¿Te mudas? ¿O te quedas a rezar? Pero eso no es lo peor. Florida literalmente se está hundiendo. Las aguas del mar están invadiendo las ciudades. En Miami y Tampa hay inundaciones incluso en días soleados. El agua salada está contaminando los suministros de agua potable y las calles ya no resisten más. Algunos barrios están siendo abandonados porque el suelo se ha vuelto inhabitable. Y si pensabas que mudarte al centro del estado era una solución, piénsalo otra vez. Ciudades como Orlando o Gainesville están al límite, hospitales saturados, escuelas colapsadas y servicios públicos desbordados por los desplazados de la costa. Peor aún, los trabajadores esenciales están huyendo. Maestros, enfermeros, bomberos, todos se van. Ya no alcanzan los sueldos. Ya no vale la pena el riesgo. Así que cuando necesites una ambulancia, una clase para tu hijo o ayuda ante un incendio. Buena suerte. Florida, el estado del sol, se ha convertido en una olla de presión. Hermoso a la vista, pero lleno de grietas invisibles. Y si nadie lo detiene, esas grietas se van a abrir. Mississippi, el estado que se desmorona en silencio, no es solo el más pobre. En 2025, Mississippi es el estado más colapsado de Estados Unidos. En Jackson, la capital, el agua sigue saliendo marrón. Hay familias que han pasado semanas enteras sin una gota de agua potable. Las cañerías estallan, los grifos no funcionan, y los niños se bañan con botellas plásticas. Nadie da respuestas. Nadie paga las consecuencias. Pero ese no es el único sistema roto. La pobreza ha alcanzado niveles escandalosos. Ciudades enteras sobreviven con lo mínimo. Jóvenes emigran en masa, dejando atrás pueblos fantasmas, poblaciones envejecidas y economías locales detenidas en el tiempo. ¿Y las escuelas? Un desastre. Mississippi ocupa el último lugar nacional en calidad educativa. Hay escuelas sin libros, sin aire acondicionado y sin suficientes maestros. En algunos distritos, el propio Estado tuvo que intervenir porque la situación ya era insostenible. ¿Y la salud? Desapareciendo. Los hospitales rurales están cerrando, no hay suficientes paramédicos y los tiempos de respuesta son tan largos que, en muchos casos, llegan cuando ya es tarde. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Que todo esto ya ni siquiera genera escándalo. Se ha vuelto normal. Nadie se indigna, porque todo parece parte del paisaje. Pero para quienes viven allí, esto no es normal. Es sobrevivir en ruinas. Y cuando ni el agua, ni la educación, ni el trabajo están garantizados, la pregunta es inevitable: ¿qué queda de un Estado? Estados Unidos se agrieta, y algunos estados ya se están cayendo a pedazos. Lo que antes se veía como una exageración ahora es una advertencia que se volvió realidad. Pero aún falta lo más importante. ¿Por qué esto debería importarte a ti, si vives fuera de estos estados? ¿Por qué esto te afecta, aunque no vivas allí? Podrías pensar que este colapso es algo lejano. Que mientras no vivas en Jackson, Memphis o Albuquerque, estás a salvo. Pero si eres latino en Estados Unidos, o estás pensando en emigrar, esta realidad te toca más de lo que crees. Porque cuando los servicios colapsan, la violencia aumenta o el sistema de salud desaparece, los primeros en pagar el precio no son los políticos.
Son los trabajadores, los inmigrantes, las familias con menos recursos. Es decir, tú. Y si vives en otro país, soñando con cruzar la frontera para buscar un futuro mejor, tal vez deberías preguntarte si ese futuro existe todavía. Porque en muchos lugares, lo que te espera no es una vida nueva, sino un campo de batalla. Un imperio que se desmorona desde dentro. Estados Unidos sigue siendo una potencia. Pero una potencia herida. Los datos no mienten. Hospitales cerrados, escuelas colapsadas, homicidios récord, ciudades sumergidas por el agua, y millones de personas que ya no confían en sus propios gobiernos locales para protegerlos. Y lo más peligroso de todo es la negación. Porque mientras la Casa Blanca lanza discursos de estabilidad, las grietas crecen. Y los más vulnerables, los latinos, los pobres, los indocumentados, son los primeros en caer por ellas. Lo que antes parecía una excepción hoy es tendencia. Un patrón. Un mapa del declive. Crónicas del Imperio no lo calla mientras otros lo disfrazan, aquí te lo mostramos claro. Porque si tú no conoces la verdad, ¿cómo vas a protegerte? ¿Cómo vas a tomar decisiones sobre tu futuro, tu familia, tu vida? Comparte este video con alguien que esté pensando en mudarse a uno de estos estados. Suscríbete para seguir descubriendo el lado que nadie te quiere contar. Y recuerda, la información puede ser incómoda, pero también puede salvarte. Porque lo que está pasando en Estados Unidos no es ficción. Es el presente. Y ya está aquí.